Indicaciones dadas. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches con todos. Una vez más agradeciendo al grupo Sofocap por la invitación para poder tratar el tema respecto a las actas dentro de la investigación preparatoria. En esta oportunidad se me ha solicitado que, propiamente no vamos a tocar el tema de actas específicamente, salvo en algunos, que en realidad es un tema bastante sencillo, ¿no? La redacción de actas tiene en su mayoría requisitos que se repiten en la mayoría de estos documentos. La situación especial, tal vez, de esta ponencia está dirigida respecto al procedimiento de colaboración eficaz. Me han solicitado que pueda tocar ese tema. Junto a ello va a estar también el tema de la redacción del acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, la redacción del requerimiento de proceso inmediato y la redacción del acuerdo provisional de terminación anticipada. ¿No? Como les decía, en realidad el tema de redacción es un tema bastante sencillo. Lo que nos va a tomar tal vez un poco más de tiempo va a ser tocar el trámite para incorporar a una persona como colaborador eficaz. ¿Ya? Dicho esto, algunas reglas de la ponencia. Si es que surge alguna duda en el momento en el que estemos brindando la ponencia, sírvanse por favor levantar la mano para poder responder. También se pueden reservar las preguntas para el final de la ponencia. ¿Ya? Dicho esto, voy a compartir pantalla respecto de la diapositiva que hemos preparado para la presente sesión. No sé si se logra visualizar. Sí, Por doctor. favor. Listo. Listo, a ver. Como les decía, el curso es redacción de actas en investigación preparatoria. Los temas a tratar el día de hoy: procedimiento de colaboración eficaz, redacción del acta de acuerdo de beneficios y colaboración, redacción del requerimiento de proceso inmediato y la redacción del acuerdo provisional de terminación anticipada. Dicho esto, iniciaremos con el primer tema, que es el procedimiento de colaboración eficaz. El procedimiento de colaboración eficaz, para tener en cuenta, está en el apartado desde el artículo 472 al 481-A del Código Procesal Penal. Aparte, también debemos tener en cuenta el decreto legislativo, el decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto legislativo número 1301, decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial de colaboración eficaz. Asimismo, también las modificatorias que se han dado, para lo cual también se ha emitido propiamente, como les decía, el reglamento del decreto legislativo 1301, ¿no? Ha habido modificatorias respecto a la normativa de este tema que siempre es necesario tener en cuenta. Bueno, a ver, procedimiento de colaboración eficaz. Tiene fases, netamente, para poder acceder al procedimiento de colaboración eficaz. No es que una persona investigada propiamente dice quiero ser colaborador eficaz y ya se le tiene como colaborador eficaz. No es así. ¿Las fases cuáles son? Las fases son primero la calificación, corroboración, celebración del acuerdo, el acuerdo de beneficios y colaboración, el control y decisión jurisdiccional y finalmente la revocación. La primera fase es la fase de calificación. La fase de calificación, ¿cómo inicia? Inicia de oficio o a pedido de parte. Dentro de esto está la solicitud por parte de la persona que quiere someterse al proceso de colaboración eficaz y los requisitos que tiene que tener esta solicitud, que es la manifestación voluntaria de someterse al proceso especial de colaboración eficaz. Los alcances de su pretensión premial, es decir, qué es lo que él quiere conseguir al someterse
al proceso de colaboración eficaz, los hechos involucrados y el conocimiento o información que aportará cuando se someta al proceso de colaboración eficaz. Ciertamente dice, la solicitud puede ser de oficio o pedido de parte. De oficio, ¿por qué? Porque el fiscal también puede establecer que una persona puede someterse para ser colaborador eficaz. Y dicho esto, también puede conversar con esta persona a fin de que pueda acceder a someterse a dicho proceso especial. ¿Quiénes pueden ser colaboradores eficaces? Los que pueden ser colaboradores eficaces son un procesado, una persona que no está procesada y también un sentenciado. Pero es importante que esta persona esté procesada, no procesada o sentenciada, deba de estar ya disociado de la actividad criminal. Es importantísimo que la persona ya no forme parte de la actividad criminal. Asimismo, que los hechos objeto de delación, es decir, objeto de información que va a aportar a la investigación, necesariamente no deban ser del mismo proceso que se investiga, sino de este, así como de otros también, ¿no? La información que puede dar puede servir para una investigación, así como para otras investigaciones también. Frente a esta solicitud, el fiscal, para decidir si es que incorpora o no a esta persona que está solicitando incorporarse a este proceso especial, ¿qué es lo que realiza? Primero, realiza una entrevista a fin de identificar cuál es la información que podría aportar. Una vez convencido de que la información que podría aportar es importante para la investigación, adopta medidas de seguridad, le asigna una clave a esta persona y realiza solicitud de procesos en contra de este postulante a colaborador eficaz en otras investigaciones. La nota importante en la decisión es que los trámites que vaya a realizar el fiscal respecto a solicitudes de procesos en contra del postulante se tenga que hacer, de hecho, a otros fiscales o a jueces, pero siempre tiene que ser directamente con ellos. No puede haber intermediarios. Es decir, yo como fiscal, si tengo a un postulante a colaborador eficaz y necesito información de los procesos que se siguen en contra de él, no voy a realizar el trámite de solicitud de esta información con un asistente en función fiscal, ¿no? O la solicitud por mesa de partes. ¿Por qué? Porque justamente esta información es delicada. Entonces tenemos que necesariamente cuidar a nuestro postulante a colaborador eficaz. Entonces tiene que ser necesariamente el trámite directamente con el juez o con el fiscal. Esa es la nota importante. La siguiente fase es la fase de corroboración. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que yo me he entrevistado, he decidido que este postulante a colaborador eficaz me puede servir en esta investigación, lo que voy a hacer es emitir mi disposición. ¿Mi disposición de qué? De procedencia del postulante a colaborador eficaz, ¿no? Entonces, en esta disposición, ¿qué voy a establecer? Tengo que establecer cuáles son los supuestos de procedencia, que no existan impedimentos legales, si el aporte ofrecido podría ser o no eficaz, en específico tendría que ser eficaz, ¿no? Si la información puede ser corroborada y si permitirá alcanzar alguno de los supuestos del artículo 475 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son estos supuestos del artículo 475? Para ello vamos a dar lectura a lo que establece el artículo 475, ¿no? Dice el artículo 475, la información que proporciona el colaborador debe permitir alternativa o acumulativamente, ¿qué cosa? Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Asimismo, impedir o neutralizar acciones o daños que podrían producirse cuando se está ante una organización delictiva. Otro es conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.
entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva, ¿no? Esto es lo que se busca cuando se emite la disposición de postulación a colaborador eficaz por parte de un postulante, ¿no? Notas importantes que en esta disposición también se emiten las diligencias de corroboración, precisando quién las tendrá bajo su cargo. Recordemos que, siendo este proceso especial de colaboración eficaz un proceso bastante delicado, porque no podemos permitir que se conozca la identidad de nuestro colaborador, es que también tenemos que saber identificar quiénes van a realizar las diligencias que van a corroborar la información que nos va a brindar nuestro postulante a colaborador eficaz. En esta disposición o en estas diligencias siempre intervienen el fiscal y el colaborador. Y como les decía, tiene un especial carácter de reserva en el proceso. Ciertamente el proceso penal tiene carácter reservado. A ellos tienen acceso el imputado, el abogado defensor, el agraviado, el fiscal, ¿no? No obstante, es mucho más rígido, mucho más importante preservar esta reserva en los procesos especiales de colaborador o de colaboración eficaz. Ante ello, una vez emitida la disposición, ¿qué se hace? Se apertura una carpeta fiscal. No se realiza o no se forma un cuaderno o un incidente aparte en el expediente, o en este caso, ¿no? Un cuaderno en la carpeta fiscal en donde se está investigando a determinadas personas y se quiere sumar ahí un colaborador eficaz. No, tiene su propia numeración. Entonces, si apertura una carpeta fiscal, esta carpeta fiscal contendrá ¿qué cosa? Las declaraciones del colaborador eficaz, los actos procesales de corroboración documentados, los documentos aportados por el colaborador eficaz o el postulante a colaborador eficaz, las disposiciones y providencias de impulso y toda documentación pertinente al proceso especial. La nota importante respecto a la carpeta fiscal es que, lo que les decía hace un momento, que tiene que tener una numeración independiente a los casos objeto de delación. Es decir, si este postulante a colaborador eficaz nos va a dar información respecto a 3 o 4 procesos que se vienen investigando, esta carpeta fiscal tiene que tener una numeración distinta a todas estas. Es decir, no se puede juntar todavía en la etapa de ¿qué? De postulación a colaborador eficaz y en las diversas fases de corroboración, etc. ¿No? No se puede juntar. De igual forma, los requerimientos del proceso tienen que estar en un cuaderno aparte. La carpeta fiscal tiene una numeración. Esta numeración también se postula al juzgado, al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria le asignará también un nuevo número de expediente. Y si es que hay requerimientos que se deban realizar dentro del proceso de corroboración, también se asignarán cuadernos independientes, si de prisión preventiva, de solicitud de limitación de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? También se tendrán que emitir cuadernos aparte. El acceso solamente tiene que ser del colaborador, de su defensor, el abogado, y en su oportunidad el agraviado. Más adelante les voy a indicar por qué es que dice en su oportunidad el agraviado. El agraviado no participa todavía dentro de estas fases de corroboración. ¿Por qué? Porque él ya va a participar únicamente al final. Cuando ya se haya corroborado la información, recién se le dará la oportunidad al agraviado para que pueda formular su pretensión de reparación civil. Finalmente, lo que también ya les había indicado, la numeración del expediente también debe ser independiente a los casos objeto de delación. Si es que ya se han formalizado investigaciones, estas investigaciones tienen su propio número de expediente, entonces el proceso de postulación o de colaboración eficaz también tiene que tener un número de expediente distinto, independiente a estos otros procesos. Continuamos, la fase de corroboración. El convenio preparatorio es otra
situaciones importantes que se debe tener en cuenta. ¿Eh? El convenio preparatorio. ¿Qué es lo que debe tener el convenio preparatorio? ¿Qué es el convenio preparatorio para empezar? El convenio preparatorio es, si es que se quiere, el borrador de lo que se pretende obtener con este proceso de colaboración eficaz. Entonces, en este convenio tienen que estar descritos, ¿qué cosa? Los hechos objeto de delación. ¿Qué implica objetos de delación? ¿No? La palabra delación, para eso el decreto supremo establece qué es lo que significa delación. La delación, ¿qué es? Es el acto de proporcionar información útil que permita perseguir con eficacia las conductas delictivas graves o cometidas por organizaciones criminales, ejecutadas o por ejecutar a efectos de obtener determinados beneficios premiados. Esa es la delación. Es el acto de proporcionar información útil que permita perseguir con eficacia conductas delictivas graves. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar? Los hechos objeto de delación. Cargos y procesos objeto de colaboración eficaz. Esta persona o el postulante tiene que necesariamente decir en qué procesos va a participar o en qué procesos quiere obtener el proceso especial de colaboración eficaz. La voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia. ¿Se me escucha? Creo que se perdió la conexión. Sí, sí, lo escucho, doctor. Ok, perfecto. La voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia y colaborar previa información de los alcances del proceso de colaboración eficaz. Es importantísimo que el sujeto que postula al proceso de colaboración eficaz necesariamente tiene que decir que se va a someter a la justicia, no debe contradecir los hechos o en todo caso, debe aceptar o en todo caso no contradecirlos. Es necesario eso. Se le tiene que dar a entender también todos los alcances del proceso de colaboración eficaz. La forma de entrega de información también debe describirse, los actos de corroboración de la información entregada, las obligaciones del colaborador en el proceso especial, los beneficios que pretende conseguir a través del proceso especial y toda otra información pertinente. Notas importantes. Para la firma del convenio preparatorio se requiere el consenso de ambas partes, es decir, tienen que estar de acuerdo tanto el postulante a colaborador eficaz como el fiscal. El colaborador eficaz siempre debe estar asistido por su defensor, por su abogado defensor. El acuerdo de beneficios y colaboración exige el cumplimiento de todas las cláusulas o la mayoría de ellas. Es decir, cuando se describa los hechos, los cargos, proceso, forma de entrega de información, los actos de corroboración, las obligaciones, etcétera, tiene que cumplirse todo esto que se ha establecido, o por lo menos su gran mayoría. Asimismo, una vez concluidas las diligencias de corroboración, el fiscal necesariamente citará al agraviado, lo que les decía hace un momento, citará al agraviado a efectos de emplazarlo y que éste pueda formular su pretensión civil. Una vez que se ha realizado la corroboración, recién ahí puede formular su pretensión civil. Si es que lo desea, no está obligado, ¿no? Si el agraviado se constituye como actor civil, puede solicitar esto. Y si no lo hace, quien asume ese rol tendrá que ser necesariamente el fiscal. Siguiente fase. Fase de celebración del acuerdo. Para la celebración del acuerdo necesariamente también hay etapas, ¿no? La primera etapa es la negociación. ¿Qué se negocia? Los actos o situaciones que se pueden negociar, ¿qué es? Es la exención de la pena del postulante a colaborador eficaz, la remisión de la pena para quien ya viene cumpliendo una pena de cárcel, la disminución de la pena y la suspensión de la ejecución de la pena. Estos 4 elementos es lo que se puede negociar en un proceso de colaboración eficaz. También debemos tener en cuenta que el fiscal al momento de realizar la negociación
sobre exención de pena, remisión, disminución o suspensión de la pena, debe tener en cuenta la proporcionalidad de los beneficios. Asimismo, se debe buscar ¿qué cosa? Que al momento o a la celebración del proceso del acuerdo de colaboración eficaz, éste consiga prevenir o frustrar delitos futuros, esclarecer delitos que ya han sido ejecutados o desarticular organizaciones criminales o delitos especialmente graves. La nota importante acá es que la exención y la remisión de la pena, es decir, los dos primeros elementos de la negociación, solamente se aplican cuando la información sirva para desarticular organizaciones o delitos especialmente graves, ¿no? Solamente en ese tipo de casos se podrá negociar una remisión de pena. Continuamos. En relación a los jefes o cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales, siempre surge la pregunta de si es que el cabecilla es quien se quiere someter a este proceso de colaboración eficaz, la finalidad no sería conseguida, porque siempre al quien se quiere agarrar dentro de una investigación es a la cabeza de la organización criminal, ¿no? No obstante, sí también está permitido que estas personas se puedan someter a este proceso de colaboración eficaz, pero solamente en determinadas situaciones. ¿Cuál es esta situación? Que solo podrán acogerse siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango. Sabemos que las organizaciones criminales pueden ser de naturaleza vertical, así como de naturaleza horizontal. Ya sabemos que la organización de naturaleza vertical tiene una cabeza, mientras que las organizaciones de naturaleza horizontal tiene varias cabezas. Son varios los que mueven la organización criminal. Entonces, sería mucho más para el tema de organizaciones criminales de naturaleza horizontal, ¿no? ¿Qué permite? Que para que se pueda atrapar, someter a investigación y conseguir una pena, ¿respecto de quién? De personas que tengan el mismo rango jerárquico o uno mayor. Asimismo, también de carácter transnacional, es decir, hay organizaciones criminales que trabajan dentro de un país, pero también se sirven de otras organizaciones criminales que realizan su trabajo ilegal fuera del país, ¿no? Claro ejemplo son estas mafias, organizaciones criminales que venimos conociendo hoy en día, como el Tren de Aragua. Si no me equivoco, hace poco también se habló de esta otra organización criminal que son los Tigres o los Tigers, creo. Entonces, estas organizaciones criminales, por ejemplo, trabajan no solo en un país, o delinquen no solo en un país, sino en diversos países. También nos servirá para eso. Y si es que esta organización trabaja solamente dentro de un país, también puede valerse de otras organizaciones criminales. Entonces, necesariamente también la información podría ser respecto de estas otras organizaciones criminales con las cuales realiza esta organización criminal. Dentro de la fase de celebración del acuerdo también se puede dar una denegación del acuerdo, ¿no? La denegación del acuerdo implicará ¿qué cosa? Que se emita una disposición debidamente motivada que justifica la causal de denegación. Es decir, que la información no resulte útil, no sea relevante, suficiente o pertinente. Asimismo, que no se haya podido corroborar o sea imposible de corroborar. El postulante a colaborador eficaz nos haya mentido y ¿cuáles son las consecuencias frente a la denegación del acto postulatorio de colaborador eficaz? Que la información que nos ha dado ciertos para iniciar ¿qué cosa? Una investigación contra los que han sido por parte de este postulante a colaborador eficaz, ¿no? Ciertamente nos puede dar cierta información que podría tener naturaleza delictiva que necesariamente tenga que ser perseguida. Entonces, ¿qué se hace? Se inicia un nuevo proceso penal contra estas personas. Asimismo, los elementos de convicción que hayan sido recabados durante este proceso o durante estas fases anteriores, claramente tienen plena validez para ser
procesos penales, ¿no? Ya sabemos que el mecanismo para esto es realizar o emitir la disposición de prueba trasladada, ¿no? Se hace la solicitud o requerimiento y claramente estos elementos de convicción pueden servir y es más, tendrán que formar parte de la carpeta fiscal en donde se vengan investigando a otras personas. La siguiente fase es la fase de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. Y acá vamos a tocar ya dos temas que justamente es el itinerario de esta ponencia, ¿no? La fase de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz implica la elaboración de un acta. ¿Cuál es ese acta? El acta es el acta, valga la redundancia, de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. ¿Qué debe contener este acta? Para empezar, debe de necesariamente tener la hora, fecha y el lugar donde se realiza el acta de colaboración o de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. Tiene que tener la identificación del colaborador y su abogado defensor. Ya sabemos, una vez más lo repetimos, si bien en el acta se puede poner la identificación, este acta tendrá que estar custodiado netamente por una sola persona. ¿Quién es? Es el fiscal. Y en su momento, ¿por quién? Por el juez de investigación preparatoria o el juez penal. Esta información no se puede perder o no puede salir del conocimiento único de estas tres personas, del fiscal, del juez de investigación preparatoria y del juez penal en su momento. Claro, del abogado defensor, pero recordemos que el abogado defensor ciertamente está defendiendo los intereses del postulante o del ya colaborador eficaz, ¿no? Entonces, de estas personas no puede salir el conocimiento de la identidad del colaborador. Precisar si existe alguna medida de protección o aseguramiento en favor del colaborador. Recordemos que durante la fase de corroboración de la información que brinda el colaborador o postulante a colaborador eficaz, se pueden emitir disposiciones o requerimientos que puedan servir para proteger al colaborador eficaz o incluso también para someterlo a determinada medida limitativa de derechos, como la prisión preventiva o el arresto domiciliario, etc. También puede servir para eso. Entonces, si es que existe uno de estos, también se tiene que identificar dentro del acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. De los cargos, cuáles son los cargos que se le atribuyen en el proceso para el cual está sirviendo de colaborador eficaz o los diversos procesos. Recordemos eso, el colaborador eficaz puede servir para una investigación o para 3 o 4 investigaciones, ¿no? Es independiente, la información que va a brindar puede servir para muchas investigaciones. Entonces, se tiene que establecer también o se tiene que precisar de manera exacta cuáles son los cargos que se le atribuyen a esta persona en esos diversos procesos que se le siguen en otras carpetas fiscales u otras investigaciones. También debe estar el reconocimiento, admisión o aceptación total y parcial o no contradicción de los cargos. Recordemos esto. Ciertamente la persona puede no admitir o no puede aceptar, pero lo importante aquí es que no contradiga los cargos, es decir, que no niegue los cargos. ¿Para qué? El acta de colaboración o el acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz surta efectos legales, la persona no debe contradecir los cargos. Es lo mínimo que se le pide. Puede admitir, sí, puede aceptar total o parcialmente, sí, pero la nota importante es que no contradiga los cargos. El siguiente ítem que debe contener el acta es la voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia y colaborar previa información de los alcances del proceso de colaboración eficaz, la descripción de los hechos objeto de delación, ya les indiqué, que era la información que iba a brindar, los hechos corroborados, es decir, de los hechos objeto de delación que dio el postulante a colaborador eficaz, se tiene que determinar cuáles han sido corroborados y mediante qué mecanismos se ha corroborado esa información. Si se ha corroborado mediante escuchas de teléfono, mediante el levantamiento de secreto de comunicaciones, mediante procesos de seguimiento, etc.
¿no? También se tiene que establecer eso dentro del acta de acuerdo de beneficios. La utilidad y el resultado de la redacción, es decir, si la información que nos brindó nos va a servir para los siguientes procesos o para los otros procesos, eso escribir dentro del acta. El beneficio acordado y su justificación, ya les había indicado cuáles son los beneficios, eran 4. ¿Y cuál es su justificación? ¿Por qué es que sí se está utilizando eso? ¿No? Recordemos cuáles eran esos 4. Eran la exención de la pena, la remisión de pena para quien la viene incumpliendo, la disminución de la pena y la suspensión de la ejecución de la pena. Esos son los beneficios. Entonces se tiene que justificar cuál de ellos se ha utilizado y por qué se ha utilizado eso. La aplicación de la reparación civil y el monto, como ya les había indicado acá, recordemos que si bien es cierto, ya al final del recabo de la información o de la fase de corroboración, se informa al agraviado a fin de que pueda postular su pretensión civil. No obstante de no hacerlo, lo tiene que asumir el fiscal, pero el abogado, o perdón, el agraviado, si es que no está de acuerdo, puede apelar esta parte. Solamente el ítem referido a la reparación civil y su monto. Solamente eso. Las obligaciones del colaborador también forman parte del acta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colaborador eficaz o qué cosas no debe hacer el colaborador eficaz? Y la suscripción del acta tiene que estar necesariamente, valga la redundancia, suscrito por el fiscal, el colaborador eficaz, su abogado y, de ser el caso, el agraviado. Solo si es que el agraviado se ha apersonado a este proceso, también firmará el acta del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. Como les decía, la redacción de las actas no es tan complicado, ¿no? Solamente basta que nos establezcan los ítems que debe tener cada acta y simplemente se hace seguimiento. No tienen no tienen una exquisitez, si es que vale el término, a fin de elaborar el acta, ¿no? No es nada complicado identificar al colaborador, a su abogado defensor, precisar si existe una medida de protección o aseguramiento en favor del colaborador, la precisión exacta de los cargos, el reconocimiento, admisión, aceptación total y parcial de no contradicción de los cargos, la voluntad expresa del colaborador a someterse a la justicia. Tal vez la descripción de los hechos objeto de delación nos podría llevar a un nivel de complicación, ¿no? Pero no es tanto. Los hechos corroborados, su mecanismo de corroboración igual, la utilidad resultado de la delación, beneficio acordado, aplicación de reparación civil y las obligaciones. No son ítems para nada complicados, basta que aunque uno conozca bien su caso y podrá redactar de manera sencilla todos estos ítems. Notas importantes que el beneficio, recordemos que antes de el contenido del acta ya de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, teníamos ¿qué cosa? Teníamos un convenio preparatorio. En este convenio preparatorio también ya se había establecido cuáles podrían ser los beneficios que iban a dársele a este postulante a colaborador eficaz, ¿no? Estos beneficios también se tienen que establecer ¿dónde? En el acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. No obstante, estos beneficios se pueden modificar de manera proporcional a lo que se ha corroborado. Es decir, si el postulante a colaborador eficaz me dio una información de 100, pero de ese 100 únicamente he podido corroborar 70 u 80, entonces no le voy a brindar de ninguna forma un apremio de 100, sino tendré que necesariamente rebajar los apremios que yo le he ofrecido en el convenio o en el preconvenio para colaborador eficaz. Entonces, ¿se pueden modificar esos beneficios? Sí, estos van a ser de acuerdo a los hechos objeto de corroboración. Esa es la fase de acuerdos y beneficios. Después de esa fase viene la fase de control y decisión jurisdiccional. En esta fase de control y decisión jurisdiccional participan dos autoridades, el juez de investigación preparatoria y el juez penal. El juez de investigación preparatoria tiene una competencia
¿Desde cuándo? Desde la emisión del auto, o perdón, hasta la emisión del auto de enjuiciamiento. Recordemos que este acta, el acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, tiene que necesariamente ser remitido ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria tendrá bajo su cargo o tendrá bajo su competencia este acuerdo hasta la emisión del auto de enjuiciamiento. Asimismo, si es que el colaborador eficaz ya está sentenciado y viene cumpliendo una sentencia en un establecimiento penitenciario, también en vía de ejecución, esta persona o el juez tendrá competencia para asumir el conocimiento de esta acta o de este proceso de colaboración eficaz. El último ítem está referido a que el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz se remite al juez de investigación preparatoria junto con la carpeta fiscal de colaboración eficaz y, de ser el caso, con los cuadernos de medidas limitativas de derechos, medidas de coerción, de protección o de aseguramiento. Una vez que el juez de investigación preparatoria tenga todo esto, verifica lo que justamente se tiene que hacer, ¿no? Un control de los requisitos para acceder a ser colaborador eficaz. Y una vez que haya emite el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento se remite al juez penal y el juez penal tendrá la función que de realizar un control de legalidad sobre el contenido del acta y concesión del beneficio. ¿Pero de acuerdo a qué? Teniendo en cuenta que la decisión sea resultado de qué. Uno, de las reuniones del fiscal con el colaborador eficaz. Que los hechos objeto de delación hayan sido corroborados total o parcialmente y que el beneficio sea proporcional con la utilidad de la información aportada. Estos tres elementos tienen que necesariamente ser verificados por parte del juez penal. También el juez puede realizar observaciones a este acta de acuerdo de colaboración, o perdón, de beneficios y colaboración eficaz. Cuando verifique que tal vez alguno de estos elementos no se ha cumplido, ¿a fin de qué? De que el juez, o perdón, el fiscal pueda realizar las correcciones ante alguna omisión o alguna observación que exista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El fiscal recibirá, hará la corrección y si es que hay alguna omisión, complementará esa omisión y elaborará un nuevo acta complementaria de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, en donde tendrá que subsanar estas omisiones u observaciones realizadas por el juez penal. Una vez realizado eso, se reenvía nuevamente al juez penal y este juez tendrá que realizar una audiencia privada especial de colaboración eficaz. ¿Cuál es la finalidad de esta audiencia? En realidad, una vez más, realizar un tipo de control. Si bien es cierto, una vez que el juez de investigación preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento y remitió el acta de beneficios y colaboración eficaz con la carpeta fiscal y los cuadernos de medidas limitativas de derechos, medidas de protección coercitivas y de aseguramiento, y recepcionado al juez penal, realiza un tipo de control de legalidad, también en la audiencia privada especial, ¿qué realizará? También realiza un tipo de control, pero este tipo de control está referido a dos partes. Uno, ¿cuál es su finalidad? Precisar y ratificar el contenido del acta de beneficios y colaboración eficaz, escuchar la motivación del acuerdo, escuchar al colaborador eficaz y verificar la legalidad y proporcionalidad del acuerdo. Es decir, esta audiencia servirá ¿para qué? Para que todo lo expresado en el acta de beneficios y colaboración eficaz sean ratificados una vez más en la audiencia. De igual forma, tendrá que verificar el conocimiento y voluntad del colaborador eficaz, es decir, el colaborador eficaz una vez más tendrá que ratificarse en su decisión de someterse a este proceso de colaboración eficaz y que este colaborador eficaz cumpla con los supuestos del artículo 474. ¿Cuáles son esos
esos supuestos. El artículo 474 dice que los supuestos tienen que ser haber abandonado voluntariamente las actividades delictivas, admitir o no contradecir libre y expresamente los hechos en que intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte, dice, no formarán parte del proceso de colaboración eficaz. Lo que hace un momento les decía, para que surta validez, necesariamente no debe contradecir. Si bien no aceptar, pero no contradecir los hechos. Si es que contradice o no acepta uno de ellos, dice, esa parte que está contradiciendo no formará parte del proceso de colaboración eficaz. Y respecto a eso se estará pues a lo que se decida en una investigación que se le vaya a aperturar, ¿no? También dice presentarse al fiscal mostrando su disposición a proporcionar información eficaz, etc. ¿No? Eso es lo que se busca. También verificará la legalidad de los beneficios acordados, la compatibilidad de las obligaciones impuestas, la proporcionalidad entre los hechos delictivos perpetrados y los beneficios acordados. El cumplimiento del numeral 3 del artículo 477. ¿Cuál es ese numeral? Dice, recibir el acta original o la complementaria, según sea el caso, con los recaudos pertinentes, el juez penal dentro del 10º día celebrará una audiencia privada especial con asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en donde cada uno por su orden expondrá los motivos y fundamentos del mismo. El juez verificará que el colaborador conozca los alcances del proceso especial y de dicha diligencia se levantará un acta donde constarán resumidamente sus incidencias. Eso también se tiene que verificar. Una vez emitido eso, corresponde la decisión judicial. El juez penal lo que tendrá que hacer en este caso será ¿qué? Verificar si es que aprueba o desaprueba el auto de beneficios y colaboración eficaz, ¿no? O el acta, perdón. Si es que desaprueba, tendrá que emitir una resolución o en este caso un auto en donde tenga que explicar cuáles son las razones por las cuales desaprueba este acta de beneficios y colaboración eficaz. Esto no está sometido a ningún tipo de apelación, etc. Justamente por eso es que se tiene que verificar que se cumplan todos los requisitos. Segundo, si se aprueba o emite la sentencia en los mismos términos descritos en el acta de beneficios y colaboración eficaz, si es que se aprueba, la sentencia se tiene que emitir en los mismos términos que están descritos en el acta de beneficios y colaboración eficaz. La aprobación de acuerdos de beneficio y colaboración eficaz alcanza a todos los procesos descritos en la sentencia, lo cual tiene que ser comunicado a todas las partes, o en este caso a todos los fiscales o jueces que estén conociendo todos estos casos, quienes necesariamente tendrán que dar cumplimiento a la sentencia emitida en este proceso de colaboración eficaz. La fase de revocación implica ¿qué cosa? Primero, una vez emitida la sentencia, es el fiscal quien tiene que verificar que el colaborador eficaz cumpla todas las obligaciones contenidas en el acta o la sentencia, ya en este caso, de acuerdo del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, ¿no? En los casos, dice, de acuerdo con disminución o suspensión de pena, el fiscal emite un informe mensual al juez que emite la sentencia de colaboración eficaz durante el periodo de vigencia de la pena contenida en la sentencia impuesta. Más un tema o un trámite administrativo. Y finalmente la revocatoria. ¿Cuándo se da la revocatoria? La revocatoria únicamente se dará cuando el colaborador eficaz incumple las obligaciones a las cuales ha sido sometido en el momento en el cual, valga la redundancia, se somete al proceso de colaboración eficaz. Para esto, el fiscal tendrá que recabar los elementos de convicción que sustenten el incumplimiento de este colaborador eficaz y elaborará pues un requerimiento o solicitud ante el juez a fin de que se revoque al colaborador eficaz. Una vez que se recepcione este requerimiento, el juez
penal convocará a una audiencia a la cual el colaborador eficaz tendrá que asistir con su abogado defensor a defenderse de esta imputación realizada por el fiscal para su solicitud de revocatoria, y si es que no asiste con su abogado defensor, el juez penal le asignará un defensor público. Aquí concluye todo el proceso de colaboración eficaz. Ahora, pasemos al siguiente ítem, que es la redacción de requerimientos de proceso inmediato. Para ello tenemos que recordar la normativa que habla sobre la incoación de proceso inmediato. El artículo 446 del Código Procesal Penal establece ¿qué cosa? La obligatoriedad del fiscal de solicitar un proceso inmediato bajo responsabilidad. Recordemos esto. La norma no dice que el fiscal podrá, sino lo obliga. Dice, el fiscal debe solicitar el proceso inmediato bajo responsabilidad. ¿En qué supuestos? El primer supuesto es que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquier supuesto del artículo 159 del Código Procesal Penal. Segundo, que el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160 del Código Procesal Penal. Y finalmente, que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, ¿ya?, y previo interrogatorio del imputado sirvan o desplieguen el conocimiento suficiente ¿para qué? Para someter a esta persona a un proceso inmediato. En estos tres supuestos, estos tres ítems, es no de manera conjunta, sino independiente, es en los supuestos en los cuales el juez tiene la obligación de solicitar o incoar un proceso inmediato, bajo responsabilidad. ¿Cuáles son sus excepciones? Las excepciones que tiene son que por la complejidad sean necesarios ulteriores actos de investigación. Recordemos que aun cuando se haya encontrado a una persona en flagrante delito, a veces es necesario todavía la realización de ciertas diligencias o actos de investigación. ¿Esto por qué? Porque hay delitos que requieren mayor información, justamente ¿por qué? Porque son bastante complicados. Por ejemplo, los casos de organizaciones criminales, los casos de tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, etcétera, ¿no? Son delitos en su mayoría bastante complicados, entonces todavía necesitan posteriores al momento de encontrar a una persona en flagrante delito, ¿no? Dice, en caso de varios imputados, procede siempre y cuando todos se encuentren comprendidos en algún supuesto del proceso inmediato, que todos se encuentren comprendidos por el mismo delito, ¿no? Es decir, que todas estas personas, cuando son varios imputados, todas estas personas hayan sido sorprendidos y detenidos en flagrante delito, o que todos hayan confesado la comisión del delito, o que todos, después del recabo de elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, surta información suficiente para ya llevarlos a un enjuiciamiento, en juicio oral, valga la redundancia. También dicen los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Requisitos para la incoación de proceso inmediato, dice a este requerimiento de incoación de proceso inmediato se tendrá que acompañar el expediente fiscal y, de ser el caso, alguna medida coercitiva de existir. Todo lo pertinente del numeral 2 del artículo 336, entonces, de la formalización de investigación preparatoria, y este es propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener el requerimiento de proceso inmediato? Uno, el nombre completo del imputado, los hechos y tipificación específica correspondiente, si fuera el caso de imputación alternativa, indicando los motivos, es decir, puedo imputarle un delito y alternativamente otro, el nombre del agraviado si fuera el caso. Es decir, tres únicos requisitos para mi requerimiento de proceso inmediato: el nombre completo del imputado, los hechos y tipificación específica correspondiente
el nombre del agraviado. ¿Qué tendré que sumar a esto? Dice, ¿no? La parte pertinente. Tendré que sumar los elementos de convicción que sustentan el requerimiento de incoación a proceso inmediato. Ese último ítem faltó indicarlo en el PPT. El elemento o los elementos de convicción que justamente justifican la incoación al proceso inmediato. Una vez que el juez haya declarado fundado la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene el plazo de 24 horas ¿para qué? Para formular su requerimiento de acusación, observando lo previsto en el artículo 349 del Código Procesal. Entonces, recordemos, el requerimiento de incoación a proceso inmediato, muy sencillo, 4 puntos. Nombre completo del imputado, los hechos y tipificación específica correspondiente, los elementos de convicción que sustentan el requerimiento de incoación a proceso inmediato, sería el tercer elemento, y finalmente el nombre del agraviado, si fuera el caso. 4 elementos básicos que debe estar descrito dentro del proceso de incoación, del requerimiento de incoación a proceso inmediato. Una nota específica o consejo, de acuerdo a la experiencia que he tenido, es que al momento de citar los elementos de convicción, ya podamos describir cuál es la pertinencia y utilidad de cada elemento de convicción. ¿Esto para qué? Para que el juez de investigación preparatoria, una vez que haya recepcionado el requerimiento de incoación de proceso inmediato, ya tenga a la sola lectura información suficiente para ya saber si es que procede o no procede, o si se declara fundado o infundado la incoación a proceso inmediato. Una vez que realice este tipo de control con esa información ya descrita dentro del requerimiento, será mucho más sencillo al fiscal llevar a cabo o participar de la audiencia de incoación de proceso inmediato. De igual forma, también le sirve al abogado defensor, ¿no? El abogado defensor ya podrá saber cuál es la pertinencia y utilidad de cada elemento de convicción. Ya no será sorprendido en el momento de participar de la audiencia de incoación de proceso inmediato y saber recién en ese momento cuál es la utilidad y pertinencia de cada elemento de convicción. Entonces, un consejo, que cada elemento de convicción ya describa su utilidad y pertinencia. La conducencia ya, ¿no? Ya se sabe si es prueba documental, prueba personal, etcétera, etcétera. Y el requerimiento de acusación de proceso inmediato es lo mismo que toda acusación. Va a contener los mismos requisitos del artículo 349. Y ya sabemos cuáles son esos requisitos. Vamos a leerlo. Dice, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88, relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificadas penal que concurran, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, el monto de reparación civil y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en audiencia. Todos esos requisitos también deberán estar en el requerimiento de acusación de proceso inmediato. Como ven, no es nada complicado, son situaciones bastante sencillas que debemos únicamente ir al momento de elaborar nuestro requerimiento de incoación a proceso inmediato. Ahora, pasemos al siguiente tema, que es la redacción de acuerdo provisional de terminación anticipada. Para ello, recordemos también los aspectos importantes de la terminación anticipada. Esta está prevista en la sección quinta del quinto libro del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son sus aspectos más importantes? La terminación anticipada se puede realizar a iniciativa del fiscal o del imputado, según el inciso 1 del artículo 468 del Código Procesal Penal.
El fiscal puede decirle al imputado, oye, ¿puedes someterte a una terminación anticipada? Sí, está permitido. Es más, el fiscal puede convocar a reuniones al imputado a fin de proponerle que se someta a una terminación anticipada e informarle de cuáles son los beneficios a los cuales puede llegar u obtener esta persona si es que se somete a un proceso de terminación anticipada. Luego de ello, dice, el fiscal y el imputado llegan al acuerdo de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias. Un momento, por favor. Disculpen, la bulla está un poquito fastidiando. Decía, el fiscal y el imputado llegan al acuerdo de la pena, reparación y consecuencias accesorias, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a él. Esta es la finalidad o lo que debería acordarse en un proceso o claro, en un proceso de terminación anticipada, ¿no? Se acuerda la pena, cuál es la reparación civil, las consecuencias accesorias o incluso la no imposición de pena privativa, es decir, se puede suspender la pena. Pero para ello, ¿qué cosa es necesario previamente? Que el imputado tenga que aceptar todos los cargos que se le vienen imputando, valga la redundancia, dentro de un proceso de investigación. El plazo para la terminación anticipada o el momento, ¿en qué momento se puede realizar una terminación anticipada? Desde la formalización de investigación preparatoria, es decir, una vez emitida la disposición de formalización de investigación preparatoria y recepcionada por el juez de investigación preparatoria, hasta antes de formularse la acusación fiscal. Recordemos, no vayamos a confundir, no es hasta la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, perdón, sino hasta antes de la emisión del requerimiento de acusación fiscal. Es decir, yo concluyo la investigación preparatoria, tengo 15 días en procesos comunes o 30 días en casos complejos para emitir mi requerimiento de acusación o sobreseimiento. Si es que va a ser de acusación, todavía en esos 30 días el imputado puede someterse o el fiscal puede invitar al imputado a someterse a un proceso de terminación anticipada. Ciertamente, el fiscal, una vez que ha concluido, ya tendrá la información para emitir un requerimiento de acusación, entonces no le será tal vez necesario invitar a un imputado a que se someta a una terminación anticipada, pero quién sabe, ¿no? A veces hay fiscales que pueden realizar ese tipo de invitaciones de acuerdo a cómo ha realizado su investigación. Entonces, una vez más, se puede formular hasta antes de la acusación fiscal. Ante esto, recuerdo que hubo una duda, una pregunta de un participante en una sesión anterior que nos decía, doctor, ¿cuándo es que se realiza o se formula la acusación fiscal? Hay diversa jurisprudencia que dice que es con la sola presentación del requerimiento ante el juez de investigación preparatoria. Pero recuerdo también que hay otra sentencia en Trujillo, si no me equivoco, que me parece muy buena la sentencia del juez que conoció ese caso, que establece que la formulación de la acusación fiscal no se basa únicamente en la
escritura del requerimiento, es decir, con la formulación escrita del requerimiento, sino también en su oralización. Por ende, podría solicitarse una terminación anticipada incluso antes o hasta antes de que se formule oralmente la acusación fiscal. Son posiciones bastante discutibles, pero desde mi punto de vista considero que sí se podría o sí debería permitirse una terminación anticipada hasta antes de la oralización del requerimiento acusatorio. Lo dejo ahí porque, como les decía, ya existe jurisprudencia, incluso hay acuerdos plenarios que establecen que basta con el requerimiento escrito de acusación para que ya no pueda celebrarse la terminación anticipada. Discutible desde mi punto de vista. Otro aspecto importante es que la celebración no impide la continuación del proceso y se forma un cuaderno aparte. ¿A qué está referido esto? A que ciertamente hay un previo acta de acuerdo provisional de terminación anticipada. En este acta de acuerdo provisional de acuerdo provisional de terminación anticipada es en donde se establecen todo esto que les decía, ¿no? Que el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo, él acepta los cargos, entonces acuerdan la pena, reparación civil, consecuencias accesorias, etc. Esto se presenta al juez de investigación preparatoria, pero el juez de investigación preparatoria no va a celebrar la audiencia de terminación anticipada al día siguiente, conociendo la carga judicial que existe en nuestros diversos juzgados. Se programa dentro de 30, 40, 50, a veces incluso hasta 6, 7 meses después de que se ha presentado el requerimiento. Entonces, durante todo ese mes no es que se suspende la investigación prosigue hasta que se realice y se emita la sentencia de terminación anticipada. Entonces, a eso está referido, ¿no? Que la celebración del acuerdo provisional de terminación anticipada no impide la continuación del proceso y se forma un cuaderno aparte. Dice, el fiscal y el imputado pueden presentar de manera conjunta una solicitud y el acuerdo de terminación anticipada, ¿no? Generalmente el acta del acuerdo provisional siempre está suscrito por ambas personas, tanto por el imputado y su abogado defensor y el fiscal. También puede participar el agraviado, nada impide eso, o en su caso también lo puede firmar únicamente el fiscal encargado del caso. Dice, está autorizado las reuniones informales entre el fiscal y el imputado para la terminación anticipada. ¿A qué está referido en las reuniones informales? Es decir, que yo como fiscal puedo llamar al imputado y decirle, hoy día podemos reunirnos y conversar sobre una posible terminación anticipada y los beneficios que se pueda acordar, ¿no? Cualquiera pensaría que esto es hasta cierto punto irregular, pero no. El Código Procesal Penal lo permite, así que está dentro de los márgenes de la ley. Dice, el juzgado pone a conocimiento de todas las partes la solicitud de terminación anticipada por el plazo de 5 días. En efecto, es necesario que si una persona se quiere someter a terminación anticipada y en esta investigación tal vez están también otras personas, estas otras personas tengan la necesidad de conocer cuáles son los alcances del acuerdo de terminación, el acuerdo provisional de terminación anticipada suscrita entre el fiscal y alguno de los imputados. El acta de acuerdo provisional de terminación anticipada. ¿Qué contiene el acta? Y este es una vez más el punto que debíamos tratar en la ponencia. Dice, 1, datos del imputado. 2, datos del agraviado. 3, los hechos objeto de imputación. La calificación jurídica, los elementos de convicción que sustentan el hecho. Recordemos siempre que aun cuando el imputado que quiere someterse a una terminación anticipada acepte los hechos,
necesariamente tiene que, o mínimamente tiene que estar corroborado dichos hechos por algunos elementos de convicción. Es decir, no se puede celebrar una terminación anticipada si es que no hay elementos de convicción que mínimamente corroboren o verifiquen la existencia del hecho que se imputa. No podríamos irnos o celebrar una terminación anticipada si es que no hay ningún elemento de convicción que lo sustente. Tiene que haber necesariamente o mínimamente elementos de convicción que puedan dar lugar o a presumir que efectivamente el hecho se ha cometido, que este hecho cometido ha sido justamente cometido por esta persona que se quiere someter al proceso de terminación anticipada. 6. La aceptación de los hechos objeto de imputación. Esta aceptación tiene que ser clara, no debe caber dudas. El acuerdo de la pena y las consecuencias accesorias, el acuerdo de reparación civil, si es que participa el agraviado. Una nota importante también es acá que el agraviado, de no estar conforme con el monto de reparación civil, lo puede apelar ante el juez de investigación preparatoria, no hay ningún inconveniente. Y finalmente, la firma del fiscal, el imputado, su abogado defensor, el agraviado y, como les digo, los abogados, ¿no? Así de sencillo. Esto es lo que debe contener todo acta de acuerdo provisional de terminación anticipada. Datos del imputado, datos del agraviado, hechos objeto de imputación, calificación jurídica, elementos de convicción que sustentan el hecho. Una vez más les decía, consejo aparte, que una vez que citemos elementos de convicción, mínimamente le describamos cuál es la pertinencia y utilidad de cada elemento de convicción, para hacer mucho más sencillo el trabajo a nuestro favor, siendo fiscales, de que el juez ya pueda leer nuestro requerimiento y pueda entender, y se le haga mucho más sencillo entender el caso y lo que queremos conseguir en la audiencia de terminación anticipada. Y también sirve al abogado para que el abogado también conozca y no sea sorprendido a último momento. Pero en este caso, bueno, en terminación anticipada no será sorprendido con nada, ¿no? Porque ya está aceptando los cargos y asumo ya conoce también el contenido, utilidad y pertinencia de cada elemento de convicción que se vaya a citar o describir dentro del acta de acuerdo provisional. La aceptación de los hechos, objeto de imputación, el acuerdo de pena y consecuencias accesorias, el acuerdo de operación civil, firmas de las partes que participan, valga la redundancia, dentro del acuerdo provisional de terminación anticipada. Con eso concluimos. Entonces, una vez más, para recordar, procedimiento de colaboración eficaz, ya hemos dicho, existe una primera fase, que es la fase de postulación, ¿no? O solicitud que realiza la persona que quiere someterse a, a un proceso de colaboración eficaz. En este caso, una vez emitida la solicitud, esta tiene que ser calificada por el fiscal. Una vez que acepte el fiscal, tendrá que corroborar la información que brinda este postulante a colaborador eficaz. Una vez corroborada esta información, se celebrará el acuerdo, se elaborará el acta de acuerdos, de acuerdo de beneficios y colaboración. Esta tendrá que necesariamente ser controlada en su legalidad, en su proporcionalidad por parte del juez de investigación preparatoria y el juez penal. Y si es que el colaborador eficaz no cumple con las obligaciones del acta, esta podrá ser revocada. La elaboración del acta, bastante sencilla, no hay mayor descripción o fundamentación dentro de este acta, es bastante sencillo, solamente lo que se ha corroborado, los hechos que han sido objeto de delación, lo que se ha podido corroborar, entonces la proporcionalidad de las medidas, si están justificadas o no, etc. Bastante sencillo. La redacción del requerimiento de proceso de incoación, proceso inmediato, los mismos requisitos que establecen el artículo 336 de formalización de investigación preparatoria, con el único ítem adicional que es los elementos de convicción que justifican la incoación al proceso inmediato, los cuales, insisto, deberían de siempre tener
descritos la pertinencia y utilidad de cada elemento de convicción, es decir, el aporte probatorio, si es que se quiera, aún cuando todavía en esta etapa no hay un aporte probatorio netamente, que sirvan para qué, para justificar la incoación al proceso inmediato. Y finalmente el acta de acuerdo provisional de terminación anticipada, de igual forma, datos, los hechos objeto de imputación, los elementos de convicción que sustentan mínimamente la investigación que se sigue contra determinada persona, la aceptación específica y clara por parte de la persona que se somete a terminación anticipada, el acuerdo de la pena, reparación civil, consecuencias accesorias, etcétera, y finalmente las firmas de los participantes de la terminación anticipada. Como les dije, bastante sencillo la elaboración de las actas, no merece mayor ahondamiento, ¿no? Notas características tal vez en cada acta, será que siempre tiene que identificarse el lugar, fecha y hora, el nombre de los participantes que intervienen en la elaboración del acta, que son situaciones netamente administrativas de conocimiento propio de cualquier persona, no necesariamente es un conocimiento jurídico de difícil entendimiento, etc. No, es bastante sencillo. Dicho esto, he concluido. Si es que hay alguna consulta, duda respecto a lo que se ha hablado en relación a las actas en la investigación preparatoria correspondientes a la colaboración eficaz, requerimiento de proceso inmediato y el acta de acuerdo provisional de terminación anticipada, los escucho. Gracias. Recordar a los participantes que tienen la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta. A ver, veo acá que hay unas preguntas en el chat. Dice, ¿un sentenciado puede ser colaborador eficaz del mismo proceso? Sí, la norma es clarísima ahí. Dice que un colaborador eficaz puede ser una persona que viene siendo procesada, una persona que no viene siendo procesada, o incluso también una persona que ha sido sentenciado. ¿Por qué un sentenciado? Porque el sentenciado puede conseguir ¿qué cosa? Puede conseguir la remisión de la pena, la exención de la pena. Entonces, esto justamente va a favor de quién? De las personas que ya vienen cumpliendo una pena, ¿no? Entonces, fácilmente un sentenciado sí puede ser colaborador eficaz en un proceso. ¿El agraviado participa en la terminación anticipada a pesar de no estar constituido en actor civil? Sí, puede participar, claramente. La constitución en actor civil sirve para el proceso netamente en juicio oral, para que pueda participar como parte en el proceso en juicio oral, ¿no? ¿Puede participar en la terminación anticipada? Sí. Si no lo hace, ¿quién asume ese rol? ¿Quién es? Es el fiscal. Ante el acuerdo, el acta que se remite al juez de investigación preparatoria, el agraviado, una vez tomado conocimiento, ¿se puede oponer en el extremo de terminación anticipada? Sí, únicamente en el extremo de terminación, perdón, de reparación civil de la terminación anticipada, más no así del otro tema, porque el otro tema le corresponde únicamente a ¿quién? Al fiscal. ¿Otra duda? Adelante, doctora Gladys, puede realizar su pregunta. Ah, quería hacer una pregunta. Buenas noches ante todo. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Le quería hacer una pregunta. Mire, nosotros tenemos como conocimiento que cuando hay flagrancia, ¿no? Ya flagrancia, o sea, no hay nada que investigar porque el delito se ha cometido al imputado se le ha detenido al instante, por lo tanto ya más investigación de la que ya se tiene como es el acto en sí. Es necesario de todas maneras que el fiscal que pide prisión preventiva, es necesario
que se realice toda la prisión preventiva para luego hacer un juicio oral, o el fiscal que tiene esa atribución de pedir un proceso inmediato lo haga, o la defensa técnica la solicite. Y la segunda pregunta, que si me lo permite, es la siguiente. ¿El fiscal se puede negar a realizar una terminación anticipada, hacer el acuerdo preparatorio para una terminación anticipada? ¿Tiene esa facultad? Ya. Respecto al primero, me dice si es que ya se tiene toda la documentación necesaria, se deba o si tiene la obligatoriedad de requerir la incoación a proceso inmediato. Si mal no me Así es, equivoco, ¿esa es la duda? así es, sí. La Si la respuesta es, puede ser, sí, sí, dígame, la, doctor. la respuesta es que sí. El fiscal está en la obligación de requerir la incoación a proceso inmediato. La norma es específica en este caso. Le dicen, Efectivamente. no puede, no. Debe de incoar el proceso inmediato bajo responsabilidad, dice, ¿no? La responsabilidad será pues disciplinaria o dependiendo de lo que suceda. Entonces ya está en la obligación. Muchas veces estamos, incluso los mismos abogados podríamos solicitar al fiscal que solicite la incoación a proceso inmediato. Eso. ¿Por qué? Gracias, doctor. Sí, ¿Por qué? me quedaba esa duda, me quedaba esa duda. Gracias, doctor. Sí. Gracias. ¿Por qué justamente? Porque a veces se somete a nuestros patrocinados a una investigación que dure demasiado tiempo, cuando no debería ser así. Entonces, sí, también podemos solicitarlo nosotros. Ahora, la segunda pregunta era respecto al tema de, si me hace recordar, por favor. Uy, se fue, creo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Si me hacen recordar. Le decía, doctor, si ante la solicitud de la defensa técnica ante el fiscal para una reunión de acuerdo preparatorio para una terminación anticipada, el fiscal se puede negar. Ya, sí, lamentablemente el Código Procesal Penal permite que el fiscal pueda negarse a realizar una terminación anticipada. No obstante, aún verificado ello, el abogado defensor del imputado puede realizar la solicitud frente Ante a el quién? juez. Al juez de investigación preparatoria. Y Correcto. Sí, evidentemente el juez de investigación preparatoria no va a eh, hará lo posible a fin de que el fiscal acepte una terminación anticipada. ¿Por qué? Porque lo que se busca justamente con este tipo de procesos es que se pueda resumir todo el proceso, todos los plazos y que se llegue a un consenso mucho más rápido, ¿no? Justamente este tipo de procesos son son procesos premiales que buscan que el investigado pueda obtener algún tipo de beneficio como rebaja de pena, etcétera, a fin de ya no utilizar los recursos del aparato estatal, de todavía realizar una investigación preparatoria, de someterlo a juicio oral o una aparente apelación, etcétera, ¿no? Eso es lo que justamente se busca. Entonces, lamentablemente sí se puede oponer, no obstante se puede conseguir el mismo resultado solicitando la terminación anticipada al juez de investigación preparatoria. De ahí que incluso se dice puede ser solicitado de manera conjunta o tal vez de manera independiente. ¿Otra consulta? A ver, aquí hay otra consulta. Dice, en un proceso inmediato por omisión de asistencia familiar, ¿en qué momento se puede solicitar la terminación anticipada? Bueno, desde mi perspectiva, porque no hay normativa respecto a esto, deberías de solicitarse antes del inicio de incoación a proceso inmediato. Esto es, formular una incidencia ante el juez de investigación preparatoria y solicitar en ese momento la terminación anticipada. Incluso se puede solicitar también, no necesariamente la terminación anticipada, sino un proceso de principio de oportunidad. También se puede solicitar, pero tendría que ser justamente en qué momento, antes del inicio
de la incoación a proceso inmediato, tramitarse como una incidencia ante el juez, o incluso, si es que se ha emitido ya el requerimiento de incoación de proceso inmediato, presentar también nosotros, los abogados defensores o el imputado, una solicitud de terminación anticipada. Como les digo, lamentablemente, en relación al proceso inmediato no se establece una oportunidad para poder solicitar la terminación anticipada o el principio de oportunidad. Dice, si en la terminación anticipada mi patrocinado no está de acuerdo con la reparación civil, ¿qué procedimiento se puede seguir? Puede establecer su desacuerdo y este tendrá que ser resuelto con el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria evaluará el tema de la reparación civil y si es que no está de acuerdo, prosigue el proceso, pero únicamente respecto a qué? Al tema de la reparación civil. Respecto a lo demás, se deja incólume en relación a la aceptación de cargos, etcétera, y solamente se tendrá que seguir el proceso respecto de qué? De la reparación civil. Eso es lo que corresponde. ¿Otra duda? Bueno, doctor, creo que ya no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Bueno, solo queda pues agradecerle por una gran ponencia y la disertación del presente tema, esperando pues que la clase haya sido de mucho agrado para nuestros participantes. Y bueno, también pues esperamos contar con su presencia para futuras ponencias que se nos, bueno, ya se están viniendo algunos planes, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias con todos y buenas noches.